Buenos días, mi nombre es Oscar Valencia, soy el administrador de este espacio, llevo 19 años trabajando aquí, es un espacio de producción orgánica, aquí tenemos muchísimos años respetando el entorno, la naturaleza, aquí convivimos con todos los insectos de una manera armónica. Soy apicultor desde niño, soy un apasionado por las abejas han sido y son y serán mis mascotas preferidas. Hoy voy a hablar particularmente de unas abejas muy especiales que están en esta región, en esta finca, que se llaman las abejas jimeritas, propiamente la Plebeia frontalis. Aquí lo más importante de todo lo que quiero hoy es transmitirles a ustedes la belleza de estos insectos, la manera como viven, la manera como se desarrollan y las bondades que tienen. Las abejas jimeritas son las abejas más pequeñas del mundo que producen miel y aparte de todo, lo más importante, no tienen aguijón, no pican. Esta abeja en particular, la Plebeia frontalis o abeja jimerita, las he encontrado en esta región hace muchos años de una manera muy casual, porque según la literatura, estas abejas son más propias del trópico. Y me he dedicado todo este tiempo a observarlas, a conocerlas y cómo multiplicarlas para la conservación, ya que estas abejas, como las abejas también con aguijón, son las polinizadoras las que garantizan nuestros alimentos. La principal bondad de la abeja, tanto la con aguijón como sin aguijón, el principal producto no es la miel, ni la cera, ni el polen, no. El principal producto es la polinización. Los demás son llamados subproductos. Quiere decir que si estas abejas desaparecen, van a desaparecer también muchísimos árboles, muchísimas plantas que son polinizadas por ellas. Si se acaban las abejas con aguijón, estas abejas que son de nuestro continente podrían ser la salvación de lo que habla el mundo. Si nos acaban las abejas, nos vamos a quedar sin producción del agro. El tamaño de esta abejita es más o menos unas 20 veces más pequeña que la abeja con aguijón. Entonces imagínense las bolsitas melarias tan pequeñas para recoger 40 gramos de miel. 40 gramos de miel significaría darle 5 veces y media la vuelta al mundo. Eso representa. Desen ustedes cuentas el valor que tiene. La bondad que tiene, pues aparte de todo lo que les he dicho, es que se pueden también tener en nuestros jardines, los pueden manejar los niños, involucrar más a los niños en este maravilloso mundo natural, porque los traemos todos muy aislados con los aparatos electrónicos y todo eso, y nos estamos alejando cada vez más de la naturaleza. Es una manera de acercarnos y acercar los niños a este mundo natural. Aparte del valor principal, que es la polinización, que sería el producto número uno, los subproductos que podemos hablar como la miel que ellas producen son mieles mucho más exquisitas, mieles con poderes medicinales y nutrimentales mucho más especiales que las abejas con aguijón. Pues, ¿en qué se usa? Pues se usan en problemas de la visión, para la catarata senil, se usa en problemas de úlceras internas y externas, se usa para la fertilidad en las mujeres, también de los hombres, y tiene muchísimas propiedades que más adelante les voy a platicar sobre ellas. Sean bienvenidos aquí al laboratorio de Finca Las Estrellas. Estamos frente al meliponario, así se le llama, al conjunto de colonias de meliponíneos o de abejas sin aguijón, en este caso de la Plebeia frontalis, de las jimeritas.
Vamos a destapar esta cajita. Esta cajita es creada por un investigador colombiano, Germán Lotero, y pues aquí le hemos también puesto para pues, desarrollo, ¿no? y observación. Estos agujeritos que vemos ahí con estas esponjas es porque este tipo de abejitas produce mucha humedad. Entonces aquí la cuestión es que en la parte de abajo también tenemos agujeritos para que la humedad salga, ¿no? Aquí interiormente ya podemos observar entonces las abejitas, podemos observar esas bolsitas que es donde se produce la miel. Decimos que son bolsitas de cera. Esta es la miel que nosotros extraemos, obviamente cuando está completamente cerrada. ¿Por qué? Mientras tanto está abierta porque todavía contiene humedad. Vamos a abrir, por ejemplo, esta que está aquí completamente cerrada y haríamos una extracción de esta miel de una manera armónica. Entonces nosotros aquí lo que usamos es este tipo de extractor. Voy a mostrarles cómo se usa. Miren ustedes qué maravilla cómo se extrae la miel sin afectar las abejitas, sin molestarlas. Ya va directamente aquí a este recipiente donde se maneja de una manera completamente inocua. ¿Sí? De acá ya solamente lo que se va a pasar es a los frasquitos. Entonces es una miel que viene completamente pura, completamente sana. La miel que nosotros extraemos son las mieles de los pisos superiores. La miel de abajo, donde está la reina con su involucro, con sus crías jóvenes, esas mieles no se tocan porque esa es miel de reservas para ella. Nosotros extraemos solamente los cantaritos de la parte de arriba de la colonia. Y ahora que extrajimos este maravilloso elixir de la naturaleza, vamos a proceder a envasarlo. Entonces estos son nuestros envases y como vemos la miel está completamente pura, podríamos decir que es una miel sacada del panal al paladar. Aquí también lo más importante es que esta miel no se consume como la miel de abeja normal. Esta miel se consume por gotas. 5 gotas bajo la lengua es suficiente para personas convalecientes, para niños mayores de 3 años y para adultos mayores. Entonces es muy importante saber cómo se consume esta miel. Aquí estamos viendo un envase ya de la miel de jimerita con un corchito. Y al final lo que hacemos es para darle garantía, lo pasamos a que se selle con cera, es lo que le da la garantía, el sello de garantía. Y ya luego procedemos a introducirlo en su cajita. Dentro igual pues tiene la explicación de lo que lleva las mieles, de sus bondades y de la forma de cómo se debe usar. Luego entonces le cubrimos, ponemos su tapita y el sello, que es el sello de la abejita. Así entonces tenemos pues este maravilloso producto terminado de estos magníficos polinizadores que están en peligro de extinción y estamos nosotros obligados a hacer algo por ellos. Para los análisis de esta miel nos hemos apoyado en la Universidad Autónoma de Nuevo León, propiamente con la doctora Alicia Marroquín Cardona, quien es la persona que nos ha apoyado en el análisis de la miel. Y dentro de eso pues se han encontrado que es rica en polifenoles, que son antioxidantes, y también rica en flavonoides. Estos protegen al organismo del daño producido por agentes oxidantes, o sea que es una miel que es muy buena para protecciones de cánceres y todo lo demás.
Además de estas bondades que tiene, también se le hicieron estudios y se mandaron a hacer a la Universidad de Washington, estudios de la pureza de la miel, donde le hicieron muchísimos análisis y la encontraron una miel completamente pura. Difícil ya en este momento de encontrar mieles de esta calidad, dado de que primero es el espacio tan puro en que se desenvuelven y las propiedades que tenemos de las plantas que tenemos medicinales aquí en Finca Las Estrellas. Espero que les guste mucho, que entiendan el valor que tiene, la dificultad que tienen ellas para ir a los campos, para recoger este frasquito de miel que les decía que le tienen que dar 5 veces y media la vuelta al mundo para llenar este frasquito. Su valor es incalculable. Espero que aprecien este trabajo. Entonces, como les digo, es un mundo fascinante al cual los invito que participen. Es un regalo, es un agasajo realmente de la naturaleza, y espero que ustedes lo transmitan también a las próximas generaciones y entre todos logremos realmente una conservación de lo que podamos, de lo que nos queda. Sean bienvenidos a Conciencia Pinae. Llevamos muchos años de empatía e integración con la naturaleza y es hoy nuestra realidad manifestada. Gracias por ver este video, suscríbase al canal, estaremos subiendo nuevo contenido.